Buenas noches. ¿Qué seudónimo quieres que utilicemos al principio de la conversación? Tengo duda entre dos. Uno como más infantil y otro más adulto, pero... Bueno, voy a decir los dos. Uno canijo y otro el trípode. Vale. ¿Te has quedado impasible? Sí. Ah, vale. Arrancamos en la orilla del mar, nos vamos a despedir después en un faro. Ah. Siempre os pregunto por vuestra relación con el mar. ¿Cuál es la tuya? Hombre, de respeto de entrada. Bueno, yo soy de Cantabria, entonces y tengo afortunadamente una casa muy cerca del mar. O sea, yo desde mi casa veo el mar. Y alguna vez he salido, pero no, o sea, no me da miedo, no me mareo y todo eso en un barco, pero no le veo yo la gracia. O sea, me gusta verlo, pero no soy practicante. La última vez que me subí a un bote de un amigo, me puse una caña para pescar, para que me entretuviese y eso, y digo bote porque era un barquito muy pequeño, no era un yate. Y picó un pez y de la emoción me resbalé, me clavé la caña en las costillas, me rompí 3 costillas y acabé en el hospital. O sea que la cosa del mar a mí no le veo yo la gracia, francamente. No. O sea, para verlo de lejos está bien, para hacer fotos y eso. No, o sea, ¿no te haces preguntas mirando el mar sobre el horizonte, sobre... No, nunca te has quedado mirando, pensando en la inmensidad. No. Solamente es que en romperte esas costillas. Sí, es que yo tengo poca vida interior, o sea que no, sí, o sea, lo veo y está bien, pero vamos. Y el otro día sí, lo último que me ha pasado con el mar es que estaba tomando una cerveza al lado de un muelle y tal, y joder, yo pensé que no, y de repente pegó un trayazo contra el malecón y no nos calamos porque estuve rapidísimo, pero si no, esa es más o menos mi relación. Tu relación. Sí. Vale, así estas cosas que te pasan, ¿no? Cuéntame aquella vez que os ibais al cine a ver 101 Dálmatas con tu tía Mari y se rompe el tacón y ni película, ni Dálmatas, ni nada. Ni hostias, o sea, como nos quedamos sin verla. Yo la vi de muy mayor, que claro, no me interesó demasiado, pero bueno, pues esas cosas pasan. O sea, yo creo que era la primera vez que nos llevaban al cine, porque yo debía tener... Yo creo que íbamos atados, porque es que nos ataban para ir a los sitios juntos, a mis hermanos y a mí. No, igual era más cuando íbamos al retiro. Pero, y nos llevó entonces, que mi tía era la hermana pequeña de mi madre, entonces, bueno, pues de vez en cuando venía a casa y tal, no sé qué, y le echaba una mano a mi madre y tal. Y hoy íbamos para allá, tan contentos, y de repente, vale, te mete el zapato en una, pues no sé, sería una alcantarilla o algo así, y se le rompió el tacón y no quiso ir al cine. Nos tuvimos que volver a casa todos. Luego lo pensé de mayor y pero ¿qué coño no fue? Hombre, sí, no es cómodo, pero bueno, estábamos como a 20 metros. O sea, que fue una cosa que dice, pero ¿por qué nos ha hecho esto esta mujer? Pero bueno, luego se portó muy bien con nosotros. Pero igual tú ahí dijiste, yo voy a ir al cine, pero que voy a ir al cine de verdad, en una de estas. No, tardé mucho en ir al cine luego. Porque es que era muy poco, es que éramos muy pequeños. Y estamos hablando del año 60, 60 y algo y tal. Entonces, no era habitual ir al cine. Los mayores sí. En verano sí nos llevaban más. Cuando ya empezamos a crecer un poco, porque en Torrelavega, que es donde yo nací, hubo un momento que había como 7, 8 cines. Entonces ahora no hay ninguno. Bueno, miento, ahora estoy intentando montar yo uno. Con 4, sí. Está prácticamente cerrado con el ayuntamiento. Esto, bueno, lo monta el ayuntamiento, pues sería suyo y yo les echo una mano. Y íbamos mucho al cine, en verano íbamos bastante. Yo me acuerdo una vez que fuimos a ver Ben-Hur, que volvimos a casa y estábamos a 5 manzanas, pero cagaos, o sea, lo de los leprosos nos dejó afectados a todos muchísimo. Y según iba siendo mayor, como tenía clasificaciones las películas, pues te dejaban ir a ver ya de mayores, había mayores con reparos, gravemente peligrosa, todo ese tipo de gilipolleces. Y me acuerdo, esa no fue la primera que yo vi de verdad fue una de Marisol rumbo a Río, que nos quedamos todos fascinados con ella. Te quedaste enamorado de Marisol. Todos estaban enamorados de Marisol, era una cosa normal. Normal, todos y todas enamoradas de Marisol. La pandilla de desgraciados que éramos todos, claro, es una niña tan guapa y dices, o sea, que existen otros mundos, y ya rumbo a Río no te quiero ni contar, era como... Sí, eso pasaba mucho en aquella época. Y la primera que yo vi, que recuerde perfectamente, también era con chicas, el título no estoy seguro, pero era como La mujer pirata. Y era una tía que era capitana de un barco pirata, una fiera, vamos. Pero tú ahí no querías ser actor, no tenías intención. Tú no veías esas pelis y decías, un día querría estar yo allí. No, yo lo que descubrí después de un tiempo, pero ya mucho más mayor, es que lo que yo veía, fíjate el nivel intelectual que teníamos algunos,
que eso lo hacía gente, o sea, que había gente detrás que hacía eso. O sea, cuando descubrí eso sí que fue un descubrimiento, que había gente que escribía la historia, que había gente que elegía a los actores, que los dirigía, que había cámaras que sacaban eso y hacían cine, que había sonido y que te podían recoger el sonido. Todo eso lo descubrí de bastante mayor. Pero para mí sí me impresionaba mucho el cine, pero yo nunca quise ser actor, o sea, no se me ocurrió en mi vida, vamos, como... Es verdad, en el colegio si hacíamos una cosa que se llamaba teatro leído, que era una cosa que estaba muy bien, que no había que aprenderse el texto, sí había que preparárselo y tal, pero no aprendérselo, y hacíamos pero obras que estaban bien, y yo fui scout en una época y en los campamentos hacíamos también representaciones y montamos pequeñas obrillas y tal, pero nada, como una cosa muy... Bueno, no amateur ni eso, vamos, como una cosa muy infantil, vamos. ¿Sabes que he traído tu primera película? La estaba revisando esta mañana, Ópera Prima, de Fernando Trueba. ¿Ah, sí? Y entonces de repente, que yo no me acordaba, encontraba la escena en la que sales con Marisa Paredes. Sí. Esto está buenísimo, Zoila, ¿eh? ¿Te gusta? Muchísimo. Es el cóctel Sexus, el que preparaba Henry Miller cuando estaba con Mona y Elsie. Ahora está hecho un asco, pero en sus buenos tiempos era un maestro. Yo hubiera dado cualquier cosa por tirármelo. ¿Sí? Sí. Esto está echando humo. Anda, pues estaba grabando, macho. Aquí se para Está ya. echando un humazo esto. Viva el cuerpo de bomberos. Muy bien, muy bien. Ahora se habrá estropeado todo lo que hemos grabado. No importa si no habéis grabado, ¿eh? Hay que vivir el momento. El momento de esta entrevista. La entrevista es un pretexto. Lo importante es que estamos aquí los tres. La experiencia que podemos tener juntos. ¿No es la única película que has rodado tú con Marisa Paredes? Sí, la única, sí. Joder, Viva el cuerpo de bomberos me ha salido un poco López Basquiano. El cuerpo de bomberos. Pero y ella, ¿no? Con esta frase, hay que vivir el momento. Sí, claro, estamos aquí tres, hay que vivir el momento. Sí, yo no me acordaba que era... Pero era como una escritora como de cuentos eróticos. Sí. Yo pensaba que era una cosa como actriz porno, ¿no? Pero era una escritora y tal, que se me había olvidado. Pero sí me acuerdo perfectamente de lo que nos contaba luego Marisa y tal, y decía, pero ¿cómo podía ser tan anormales todos? Era como... Ella ya era una actriz conocida, Marisa Paredes, cuando rueda Fernando Trueba esta peli contigo y con Óscar Lodoire. Mira, justo, es que es asombroso, pero justo que ha pasado esta desgracia hoy, en estas fechas estábamos rodando, hace 45 años, estábamos rodando, si no esa secuencia, sí la película. O sea, que nada más fueron 4 semanas, a finales de noviembre, diciembre. O sea, por estas fechas estábamos rodando con ella, asombroso. Y ella, claro, era una tía que hacía Estudios 1, hacía mucho teatro, hacía películas, o sea, que era como... Y me ha pasado otra cosa más también, como de esta absurda, ¿no? Yo no creo en ese tipo de tonterías, de casualidades y tal, pero hace nada, la semana pasada, el fin de semana pasada, estuvimos viendo la última serie de Alex de la Iglesia, 1992, y sale su hija. Y se lo comenté yo a mi mujer, le dije, mira, esta es María Isasi, que es hija de Marisa Paredes. Y de repente 3 días después va de la pobre y se muere. En fin, cosas raras que pasan. Pues de esta película de Ópera Prima yo me he quedado con una cosa que he leído que querría que me confirmaras, y es que cuando la rodáis y se estrena, al principio no va nadie al cine, de modo que Óscar, Fernando y tú os vais a brindar por el fracaso que supone ser un perdedor, que luego la peli arrasó. Bueno, arrasó, funcionó muy bien, pero tardó en funcionar esta película. Antes se ponía una película en un solo cine, era el Roxy B. No, el Paz, perdona. Han hecho esta mañana, sí, era el Cine Paz. Y enfrente estaba la cafetería Manila, que ha desaparecido también, en la calle Fuencarral, y nada, no iba nadie. Porque no se hacían las promociones como ahora, no había tantos programas. Bueno, era una cosa muy distinta. Y nada, pues ya después de un tiempo ya nos advirtieron en el cine porque íbamos todos los días a ver cómo había la taquilla. Claro, ¿Sí? Claro, joder, sí, pero es que tenemos 23 años, 24 años. Y entonces, y además éramos más inocentes que un cubo, o sea, una cosa como... Y dijimos, bueno, y nos quedábamos en Manila tomando una cerveza y tal, y dije, va, te por culo, vamos a emborrachar porque esto es un fracaso y tal. Y de repente éramos más, y llega un amigo y tal, y dice, macho, ¿quién será el hijo puta ese que hay una cola que da la vuelta a la calle? ¿Quién cojones ha estrenado a la vez que nosotros? Tal? Y de repente nos fijamos y la cola acababa en el Paz. Pero una cola que daba la vuelta a la manzana de verdad. Bueno, y un año entero estuvo en el cine. Y a la vez se empezó a estrenar en otros sitios por España y tal. Hizo el equivalente, de verdad, me acuerdo que la cantidad eran 200 millones de pesetas, que ahora no es nada del otro mundo, sería 1 millón largo,
pero en número de espectadores era brutal, porque claro, las películas en aquella época costaban 5 pesetas, 6 pesetas, era como... Sí. Fue no sé cuántos espectadores hizo, menos que ahora probablemente, porque ya te digo que se estrenaba y en cada ciudad se iba al estreno y tal, y entonces el acontecimiento era el estreno en la ciudad. En las grandes capitales se iba a todas, ¿no? Y bueno, y eso permitió que, pues a partir de ahí, pues la gente... Ahí fue cuando tú empezaste a trabajar y a recibir ofertas como actor. Sí, pero de amigos míos, de conocidos. Pues yo había hecho cortometrajes y tal, pero en los que participaba yo también, pues hacía cosas de producción, en fin. Y entonces empezaron a llamarme, bueno, y hacía pequeños papeles y tal. Ya hice un protagonista muy rápido con Alberto Bermejo, que hicimos Vecinos, con Asunta Serna. Y bueno, y en aquella época funcionaban, no tanto como Ópera Prima fue un fenómeno. Pero muy poco después Fernando hizo Sal Gorda, luego hizo Sin Fiel, y, o sea, en el plazo de menos de 10 años hicimos una cantidad de películas, pero tremenda, vamos. A ver, repasar tu trayectoria es imposible, necesitaremos una vida entera, tienes no sé si más de 150 películas, decenas de premios, pero yo he elegido 3. He elegido esta Ópera Prima, la siguiente que he elegido es La Buena Estrella. Quiero que escuchemos la banda sonora, porque esta peli, efectivamente, entre Ópera Prima y La Buena Estrella hay un montón de cine que haces, mucha comedia, también Un amanece que no es poco, La Marrana, pero yo creo que esta peli te confirma como un actor de mucha envergadura, porque es un papel dramático, por primera vez un papel dramático. Más complicado, ¿no? Sí. Más complicado. Vamos a escuchar la banda sonora, a ver dónde te lleva esta música. ¿Tú recuerdas cuando leíste el guión y te llamo Ricardo? Sí. Y yo lo he dicho alguna vez, pero creo que es Eva Gancedo, ¿no? La autora, estaba pensando si me equivocaba, que hacía muchísimos, o sea, como 30 años, 20 y tantos años que no hablaba con ella, y me llamó para otra historia hace poco porque se ponía La Buena Estrella en un sitio y tal, y yo no pude ir, una pena. Yo creo que una parte importante del éxito de La Buena Estrella y de cómo quedó la película es la música. Yo cada vez que había momentos que la ponía y hubo momentos que llorabas directamente, porque es que es tan triste. Es lo que decías, ¿no? Era un papel muy complicado, era distinto a lo que te habían ofrecido hasta este momento. Habías trabajado muchísimo, porque sí, desde muy casi el distinto. principio no paraste de trabajar, pero este era un papel complicado, muy contenido. Sí, y se da, los que estén oyendo la música ahora, pues se dan cuenta que es una música que es muy especial, y se acuerdan de la película, es adecuadísima. En La Buena Estrella se dio la circunstancia de que prácticamente todo el mundo estaba en un cierto estado de gracia. O sea, empezando por Ricardo, por el director, que también hizo el guión, que estaba basado en una historia real. Iba a ser parte de un proyecto que se llama La Huella del Crimen, que producía Pedro Costa. Lo que no, yo nunca he sabido muy bien por qué me llegó a mí, porque había gente que no le parecía que era imposible que yo hiciese eso. A mí, yo el primero incluido. Pero me convenció, el guion es de Ángeles González Sinde, y me convenció Ricardo y tal, y empezamos a ensayar, y yo lo leía y decía, pero es que esto no sé hacerlo, de verdad, joder, que yo no. Pero yo tengo un problema con esto de actuar, que me lo tengo que creer. O sea, que si no me lo creo, pues me lo creo hasta cierto punto. Pero bueno, quiero decir,
Por eso no hago Superman, porque no lo veo yo de momento. No. Pero entonces ahí empezamos a ensayar y tal, y a leer, y Maribel estaba espectacular, Jordi Moya estaba acojonante, y Ricardo juntó todo eso y salió. Y luego hubo una circunstancia que le he contado alguna vez, pero que yo creo que es importante. Ricardo tenía un talento brutal, pero también era muy caótico. Entonces, pero aquí se centró el tío muchísimo. Estaba enfermo, ya tenía una diabetes muy, muy complicada. De hecho, murió el año siguiente a acabar la película. Y en el primer día de rodaje era de noche, no se veía muy bien, bueno, no pasa nada y tal. Pero el siguiente día, que íbamos más o menos en orden, yo tenía que abrir la puerta de una casa, era un plano general, pero no muy, o sea, se nos veía el cuerpo entero y tal, pero se nos veía lo que hacíamos con las manos y la cara y tal. Y yo tenía que abrir la puerta, sonreír, porque entraba Maribel y la metía en casa, porque, bueno, para salvarla del novio ese que tenía, que era un maleante y tal. Bueno, en fin. Y repetíamos, y yo decía, no sé qué cojones pasa, porque yo creía que lo estaba haciendo bien. Y me llama Ricardo y me dice, oye, Antonio, tío, pero ¿por qué no sonríes? Que te he dicho que sonrías cuando entré a casa, como triste, pero sonríes. Y yo, Ricardo, joder, estoy sonriendo, he sonrido en todas. Y es que no me veía el tío. Eran unos combos pequeñitos, no como los de ahora, que son más grandes, y veía muy mal, porque una de las consecuencias... Ya por la enfermedad. Claro. Entonces, ¿Y qué decidió el tío? Porque para eso empezó a rodar todo en primeros planos. Y te cagas. Y fue uno de los secretos igual de la yo peli, estoy convencido, del éxito de la peli. A ti pones un primer plano aquí y lo haces en serio. Un primer plano, una pantalla de 50 metros, se te nota todo. Y si no estás, se te nota que estás actuando, pero si te lo crees, se nota. Y lo que nos pasó es que nos lo creímos todos y estábamos todo el rato así. O sea, los planos había un plano general de situación, inmediatamente no había ni planos medios, ni términos, ni hostias, era todo a la cara. Te llevaste el Goya. También esto tiene su aquel, porque Penélope Cruz, mira lo que dice. A dos buenos amigos míos sin premio. Si dependiera de mí, les daría un Goya a cada uno de ellos, pero por desgracia no va a poder ser. Solo uno recogerá esta noche el Goya 1998 a la mejor interpretación masculina protagonista. Los nominados son Antonio Resines por La buena estrella, Javier Bardem por Carne trémula y Jordi Moya por La buena estrella. Bueno, y el Goya es para Antonio Resines por La buena estrella. Era una terna curiosa, ¿eh? No sigáis que estoy aguantando todo lo que puedo, ¿verdad? Esto... Bueno, va por Javier, por Jordi, por supuesto, por Maribelín, que yo creo que le toca luego, y se lo quiero dedicar a dos Ricardos, a Ricardo Franco, que como no está ahora, pues igual me voy dentro, y al tonto Ricardo, que es mi hijo, que está ahí. Un abrazo y muchas gracias a todos. Hasta luego. Bueno, fue muy especial. Una terna interesante, está claro. Joder, Javier Bardem. Era duro... Jordi Moya, por la misma peli que tú y tú. Lo normal es que hubiese salido Javier, pero no tanto por el trabajo, que también, que por cierto en Carne trémula estaba yo también, hacía una cosa muy pequeñita, de Manolo Pereira, pero porque normalmente si te votan de la misma película te anulan, porque unos te van a votar a ti y otros van a votar al otro, entonces es una cosa como normal, ¿no? Y bueno, me tocó a mí. Y luego Maribel, que estaba nominada también, no salió. Entonces, eso era un trabajo de los tres. De hecho, en algún festival posterior, nos han dado, a Jordi y a mí nos han dado premios sequel. A los dos juntos, sí, varias veces. Y hay algunas que me he quedado yo el premio, otras se las ha quedado él. Ese tipo de cosas. Bueno, pero era un trabajo muy ese sí que era de equipo, absolutamente. Todos lo son, sí, ¿no? Pero es verdad que tiene razón en esto. O sea, fue una peli tocada de alguna manera. Yo creo que la gracia de la verdad de Ricardo, pues probablemente al no ver él y de repente apostar por los planos cortos la hizo especial, aparte que el guión es un prodigio y la interpretación sí, también. Y él estaba especialmente sensible, todos los matices las indicaciones eran todas muy precisas, sí, se dieron esas circunstancias y nada, pues mira, pues fue estupendo. Bueno, traigo también Los Serrano. Bueno, un fragmentito de Los Serrano. Es otro nivel. Es otro nivel. Esta serie que llegaron a ver 8 millones de espectadores, que te tuvo 8 temporadas... Un Madrid-Barça, sí. Bueno, ya lo querría ahora, un Madrid-Barça, tener 8 millones de espectadores. Efectivamente, sí. Que yo no sé si esta serie a ti te cambia la vida, si tú sabías la repercusión que iba a tener, tú ya eras un actor famosísimo, hacer series tampoco estaba tan valorado dentro del mundo de la interpretación, parecía que el que hacía series era un actor menor y de repente arrasa Los Serrano.
Bueno, por supuesto, imposible de prever. Lo que sí es verdad es que cuando hicimos una primera lectura, yo no conocía a Bonilla, sí, porque habíamos trabajado juntos, pero los demás no conocía a nadie, los niños por supuesto que no. A Belén tampoco, la había visto en algunas, tampoco trabajaba tanto Belén, o sea, estaba empezando a más en series que en cine, ella, sí, ella bueno, estaba más vinculada a las series. No había hecho, o sea, lo de Belén es un caso asombroso, porque no había hecho nunca una película y hace la primera mano adentro y gana el Goya. Exactamente, sí. Bueno, y ganó el Oscar, yo creo que algunos, bueno, es una cosa asombrosa. Claro, dice, bueno, yo con esta tía voy a ir a algún sitio de vez en cuando porque igual se me pega algo. Bueno, esto... pero hicimos una lectura, que esto lo cuento a todo lo pasado, o sea, claro, en ese momento lo pensé, pues no lo sé. Y funcionó, leímos el primer capítulo y todo el mundo que cada uno era de su padre y su madre, o sea, chavales que no habían hecho nunca nada en su vida, yo que llevaba mucho tiempo, Bonilla también, Molero yo no le conocía, pero también era un tío que había trabajado mucho con Globo, había hecho médico de familia y tal, y Belén que había hecho, pues creo que había acabado de hacer periodistas y no había hecho demasiado más. Y funcionó, que no te puedes imaginar, pero éramos como 15 actores. Y de repente salió todo como... Y hubo un silencio también. Bueno, ¿eso significaba algo? Desde el momento que salimos todos muy contentos porque vimos que había... Y luego empezamos a... El comienzo de este tipo de series son muy complicadas porque hay que repetir mucho, ya te llegas a agotar. Pero había algo ahí detrás. Y luego empezaron a llegar guiones que estaban muy bien. Y el primer día rodamos La Boda. Y no nos conocíamos de nada. Bueno, pues funcionó. O sea, nos casábamos y parecía que sí, que estábamos enamorados y tal. Y era una cosa como... Y dices, joder, ¿pero qué coño pasa aquí? Porque eso sí que lo puedes disimular. O sea, puedes hacer qué. Pero aquí parecía de verdad también. Y que éramos familia, y que el otro era mi hermano, y que uno era más burro que el otro, y los hijos y tal. Y coño, las niñas también parecía que eran de Barcelona. O sea, hubo química. Estás describiendo la química, que es muy difícil de poner palabras, pero lo estás contando así. Después de unos ensayos y tal, se produce, pero que la primera lectura funcione, eso no es muy habitual, pasa a veces, pero... Y bueno, pues a partir de ese... Y tuvimos el refrendo rapidísimo porque íbamos a veces muy pillados, pero acabamos íbamos 2 o 3 capítulos por delante. Y arrancó, pero es que arrancó de una forma tan brutal que... ¿Te acuerdas que era la época de la guerra de Irak y todo ese tipo de historias y tal? Y en Mediaset decíamos 2003, que los serranos éramos un arma de destrucción masiva, porque todo lo que lo ponían a los nuestros nos lo cargábamos. Hasta aquí no hay quien viva. Que ahí empezó ya la cosa. Sí, te iba a decir que ahora todo lo pasado se ve muy bien, pero si tú no tuviste dudas de meterte en una serie de televisión por lo que te decía antes, teniendo una trayectoria ya tan sólida como actor, que realmente no parabas. Sí, a mí me gustó, pero yo hacía no mucho que había hecho una serie que también funcionó muy bien, que era A las 11 en casa, con Ana Obregón, Carmen Maura y tal. Y yo ya he estado de las familias un poco hasta las narices, ¿no? Entonces era también de familia y no sé qué, también separados, bueno, en fin. Entonces, bueno, pero sí me gustó, pero bueno, y pedí una pasta y me la dieron y dije que sí. Dijiste, bueno. Pues bueno, y además como estaba bien. Cuando estás rodando esa serie, ¿no haces cine durante el tiempo que estás haciendo? En esos 5 años, yo hice una película nada más. Que por cierto, hice una película que también es asombroso, Otros días vendrán, con Cecilia Roth, y la rodamos en el mismo sitio que en la misma colonia, no es la misma casa, pero en la misma colonia que habíamos hecho La Buena Estrella. Dice, bueno, y está bien la película, no funcionó muy bien comercialmente, pero estaba bien. Y no hice nada más, a lo mejor salí en algún sitio y tal. Y luego, ¿no tuviste miedo de que no te volvieran a llamar para el cine? O sea, que ese era un miedo también que se tenía cuando alguien hacía televisión, el caso insólito que hemos dicho, que has comentado de Belén Rueda. Sí. Solo habiendo hecho series de televisión, de pronto le dan el papel en Mar Adentro, gana el Goya, se va a por los Oscar y no para. Sí. Sí. O sea, era una cosa asombrosa. Asombrosa, pero es verdad que es un caso muy particular, no solía ocurrir. ¿Tú no tenías miedo o te daba igual? O decías, mira, voy a aprovechar lo que decía Marisa Padre. Voy a vivir el momento que no sé qué pasará después. No, es que me hicieron luego un contrato de cadena, entonces no estaba muy preocupado por el futuro, francamente, para que te voy a engañar. Entonces, ahí se trataba de si hacías una cosa te pagaban X y si no te pagaban también. Entonces, bueno, pues a mí me sentó muy bien, fueron 2 años y luego empecé otra vez a hacer series y tal. Pero hubo un momento ahí que no, y sí tenía proyectos. O sea, lo que pasa es que no me quería meter en más series porque sales agotado. O sea, no es como una diaria, que es peor todavía, o sea, las diarias son mortales,
pero esta era mucha exigencia y además cuando se fue Belén yo me comí todo el marrón, o sea, bueno, entre todos, pero claro, el que quedaba ahí era yo, entonces y ya cuando se muere Belén ya no te quedas contar. ¿Cuánta gente te ha preguntado y yo voy a ser otra por el final de Los Serrano? Tú eres la 745.000. Esto... O sea, perdón, es que parece que cuando leíste el guión, cuando tú leíste esa escena final... A mí no me pareció tan raro, macho. A ver, ¿qué haces? Porque la broma que hacíamos ahí dice, bueno, el siguiente capítulo que hace, que la abuela se lía con el niño, ¿qué cojones lo hacemos aquí? Porque es que ya no sabíamos qué hacer, era una cosa como... Y entonces a mí, o sea, hubo un momento que estamos todos tan agotados, o sea, ya empezaba a haber como incluso malos rollos, o sea, como... Entonces ya, había que acabar y entonces a mí te lo juro en serio que a mí no me pareció, perdona, a mí y a todos, o sea, no les pareció tan mal. Claro, luego he visto... visto es que es una cosa que... No, si luego, claro, yo estaba... No lo quiero decir por si hay todavía alguien que no lo ha visto. 5 años y yo estaba más cebollo que cuando empezamos. La otra, bueno, la niña había crecido, hubo que subirla a la mesa porque, en fin, Victorín tenía una barba cerrada que no te puedes imaginar. Entonces era todo como... Claro, yo cuando bajé a ese desayuno ya ahí me noté que pasaba algo raro y tal. Y luego el cachondeo, bueno, pero mira, hemos hecho feliz porque el cachondeo que se han traído con el final de Los Serrano, sí. O sea, no te quiero ni contar. Por cierto, igual que con el de Perdidos, con el de Los Soprano, es que es muy difícil acabar una serie que por momentos, y yo creo que Los Serrano era buena, o sea, que evidentemente en 144 capítulos hay de todo, pero que la media era una comedia divertida, que te la creías, que funcionaba muy bien el rollo de la familia, había rollo de cariño y tal, en fin, estaba bien. ¿Cómo acabas eso? Porque por otro lado era un chollo, o sea, era un chollo para todo el mundo, o sea, nadie quería acabar, menos nosotros, con la cadena, la productora, es que se estaba forrando todo el mundo, nosotros también, ¿eh? Nosotros también nos forramos, pero bueno, entonces, ¿qué haces? Pues bueno, pues a tomar por culo. Pues venga. Y se ha despertado. Es que no lo quería decir. Por si acaso alguien todavía no, porque lo ha visto. Los niños no se enteran. Pero bueno, esto es un programa de mayores. No. Oye, una cosa, ¿ahora qué te hace elegir los papeles? Digo ahora porque... ¿Cuántos días estuviste ingresado en la UCI cuando la COVID, que no estuviste a todos muy, muy preocupados? 30 y tantos, y en coma 20 y tantos. ¿No? 20 y tantos. Creo que 36 y 26 más o menos. ¿Te acuerdas de cuándo despiertas? ¿O cuando empiezas a tener conciencia de yo vivía de lo que pasó? No, yo vivía en otro mundo. Entonces yo pensaba que todo lo que me estaba pasando, que yo creía que me estaba pasando, era real. Era tan real como que estoy aquí ahora mismo. Vamos. Y me pasaba cada cosa. Siempre estaba en peligro de muerte. ¿Pero qué te estaba pasando? Pues empezamos con que pues lo primero que me pasó fue que me pusieron un chip todo lo que te pasa en esos delirios tiene que ver con cosas que tú has hecho, has leído, has vivido, y tiene que ver... O sea, tú enfermas de COVID, como mucha gente. Yo llego ahí ya muy mal. Grave. La saturación de oxígeno era bajísima y yo iba, creo que se dice cinético, iba azul, vamos. Y entonces yo me quedé muy contento porque llegué a urgencias del Marañón y ya sabía que en urgencias yo no respiraba, o sea, era horroroso. Entonces me pusieron una... Y al cabo de un rato, ya te soy anormal, que baja una doctora y tal, me hacen una placa y ven que tengo una neumonía doble, pero bilateral, de caballo, vamos. Y me dicen que me suben a la UCI y yo me pongo muy contento también de subir a la UCI, porque yo sabía que si iba a la UCI era más probable que no me muriese, porque la estaba palmando, estaba fatal. Y entonces me meten ahí y tal. Y ya a partir de ahí un momento... que yo me acuerdo de cosas que sí he vivido y otras que no he vivido, pero que eran tan reales como las que he vivido, y que, pues lo primero me ponen un chip y tal, y entonces una rama de la familia Windsor, que les han desheredado, me llaman a mí para que intente conseguir dinero, porque no puede ser esto, y si no consigo dinero me matan. ¿Y a dónde voy yo? Al Ayuntamiento de Madrid, a pedirles 10.000 millones de euros. Bueno, todo un disparate, pero todo esto como estoy aquí contigo. Lo estabas viviendo, absolutamente. Y yo estaba hablando... ¿Y conseguiste dinero para los Windsor? Estuvo jodido. Esto no, pero yo hablaba con la reina de Inglaterra tranquilamente y tal. Todo tiene un sentido. Luego... Yo me acabo de leer un libro que son muy interesantes, no me acuerdo los títulos ahora, que era que la reina Isabel II es como detective, una especie como de Miss Marple, de Agatha Christie y tal. Y entonces hay asesinatos en Buckingham, no sé qué tal. Y yo estaba metida en esa especie como de trama, pero claro, como estaba la reina de Inglaterra, yo tenía acceso a gente de categoría, no... El alcalde de Madrid era una cosa como... Bueno, en fin. El alcalde de Madrid me ha enterrado a mí 3 veces. Se lo conté un día cuando me hicieron pregonero y no cabía... Y salía ¿Pero yo... Almeida? Almeida, sí.
Pero además a mí me han enterrado con coche de caballos, tipo Tierno Galván. O sea, mezclas cosas que han pasado de verdad con cosas que no. Era un descojono no, porque yo las pasaba putas. Claro. Casi siempre estaba, o me intentaban ahogar, o yo estaba en el agua, intentaba salir, y entonces me hacían pruebas para que saliese y tal. Todo eso en esos días de la UCI. Sí, pero luego me han contado que si estás en coma no pasa eso. O sea, que debe ser entre que a mí me entubaron 2 veces, Sí, igual. y entonces cuando sales de que te entuben y ahí... Pero a mí me ha pasado de todo. Yo estaba en la Segunda Guerra Mundial y, bueno, tranquilamente. Y cuando te despiertas pensaste, como en Los Serrano. No, ¿qué cojones voy a pensar eso? No, digo, no, pensé, de la que me he librado. Cuando te despiertas, recuerdas, fue muy lento eso. Es muy lento. ¿Y te ha cambiado la forma de entender la vida después de pasar algo tan brutal o no? Pues o sea, no, debe ser que soy un poco... Igual celoso, eliges las películas por otros motivos que, por ejemplo, ahora eliges por dinero, por... Cuando acaban en un sueño digo que no. no, hombre, no por dinero. He dicho lo del dinero, joder. Hombre, a ver, la principal forma de elegir es que te guste la historia. El guión. Y luego el dinero, sí. Hombre, si te pagan una mierda, pues dices que no y tal y ya está. Pero si te pagan bien, pues si encima tienes un buen guión y encima... En las series hay que tener más cuidado pues con el equipo y todo eso. Pero en las películas al fin y al cabo son 6 semanas, 7 semanas. O sea que tampoco es... No vas a vivir... Es que nosotros vivíamos juntos durante 5 años y medio, casi juntos. O sea, era tremendo, vamos. Bueno, esta última, Un lío de millones. Es una comedia que me ha gustado mucho. Es que está bien. Sí, lo he pasado muy bien con Gracia Olayo y tú hacéis un matrimonio está muy bien, gracias, divertido y perfecto. Una tía estupenda. Sí. Y a mí me gustaba la premisa de qué pasaría si... O sea, es el caso más del personaje de Gracia, de Begoña, que tiene una dependencia de los hijos tremenda y les cuida, aunque estén fuera de casa, y les hace... ¿Y qué pasaría? Y ellos no nos hacen ni puto caso. Entonces, para 4 cosas que les pides a tus hijos, por ejemplo, que vayan en Navidad o que en el cumpleaños, ese tipo de cosas, que pasa mucho, yo lo he hecho con mis padres y al revés me lo han hecho a mí, o sea que, en fin, es una cosa que es bastante... Yo creo que enlaza por eso, porque es bastante realista en ese sentido. ¿Qué pasa si, para que te hagan caso, les engañas? Y se la intentas clavar. Entonces les contamos que nos ha tocado el gordo de la lotería. Entonces, claro, el cambio es radical. Pero somos tan cenutrios que hasta nos equivocamos en eso. Entonces, yo digo 400.000, otra dice 4 millones. Bueno, cambia radicalmente. Entonces, ahí sí ves a la gente, dice, ¿qué? O sea, con Menganito que estoy enfadado, si le digo que me han tocado 4 millones, claro, siendo hijo se supone que algo te va a caer. Sí. Y entonces ahí empieza a cambiar la cosa. Y claro, tú te das cuenta de que el famoso refrán ese, por el interés te quiero, Andrés, pues existe. Pero por otro lado te compensa, has pasado mucho tiempo sin ellos, volver a pensar cuando eran pequeños y todo eso, bueno, pues eso está bien. Y eso es lo que hacemos en la película hasta que pasa lo que pasa. Pero ¿tú crees que el dinero cambia así a la gente? Tanto tú lo habrás visto en una profesión como la tuya, ¿no? Los hijos de la película es que son un poco asquerosos. O sea, sí, pero bueno, lo que podemos vincular es esto, por el interés te quiero, Andrés, ¿no? Que se acercan a ti cuando... Sí cambia. Sí. Si tienes pelas, mejor que si no las tienes. Eso en general para todo el mundo. Y luego la relación que se establece si tú tienes pelas con otra gente que tiene menos o qué tal, pues sí. Y en el mundo del cine, que es tan inestable, eso se tiene que notar. Hoy estás arriba, mañana abajo. Tú eres un actor que puedes considerarte, y lo sabes, muy, muy afortunado porque no has parado de trabajar. No. Qué frío hace en la cumbre, Mara. Es acojonante. Jorgito Sanz. Y cuando bajas te cagas. Es una cosa como esto. Sí, este sí que es inestable de verdad. O sea, de verdad, el porcentaje real es un estudio que viven de esto holgadamente, debe ser un 6, un 7%. Muy poca gente, vamos. Que viven razonablemente bien, no como en otras profesiones. Claro, ¿cuántos actores de tu generación, por ejemplo, han sido capaces de llevar bien la parte de la jubilación, que no se jubilarían nunca, porque en realidad esa es la parte más difícil? Bueno, ahora sí podemos, yo estoy jubilado, ahora podemos jubilarnos porque conseguimos una cosa que se llama el Estatuto del Artista, que es que pintores, escritores, la gente que tiene relación con el mundo de la cultura y del arte y tal, que si trabajan por cuenta ajena pueden cobrar la jubilación, que ya han pagado. Fue un paso importantísimo. Bueno, vale también para técnicos. O sea, toda la gente que se mueve en este mundillo, que teníamos un régimen especial dentro de la seguridad social, toda esa gente puede cobrar la jubilación si tiene las condiciones
necesarias que se piden para cobrar, y a la vez trabajar, tienes que informar, bueno, son 4 trámites muy sencillos. Pero entonces, cambió la vida. Claro, de no, los eso actores la cambia mucha gente, porque la gran mayoría de la gente a partir de una edad no les llaman. Y técnicos, claro. Y técnicos. Claro. Y fíjate, más con técnicos, porque los actores todavía, los esfuerzos físicos son relativos, o sea que normalmente no pasa. Pero los técnicos sí. Y entonces, bueno, pues un eléctrico se tiene que subir el tío a una escalera y ya con 60 no te subes igual que con 40, con 20, ¿no? Entonces eso yo creo que ha sido bueno para todo el mundo. Y pasa que esto es una profesión que sí, realmente sí puedes trabajar durante más tiempo que el que marca la ley para determinado tipo de profesiones. No es lo mismo estar en la construcción que hacer una película, ¿no? Sí, entonces eso, bueno, yo creo que eso es un buen apaño y bueno, y aquí seguimos. Mientras nos sigan llamando y eso, pues... Vale, estamos ya terminando. Yo sé por qué te has puesto Canijo. Porque, sí lo sabes, sí. No sabes de eso, el Canijo, el Muñones, que también era Pero otra posibilidad. Muñones era, sí, Muñones es injusto, es un mote injusto, porque yo jugaba de puta madre al rugby y me llamaban Muñones, pero no se me cae, pues Muñones que se te cae en la pelota. Sí, pero a mí no se me caían, yo era bastante apañado con la pelota y eso, pero bueno. Canijo porque eras pequeñín. Canijo porque era muy pequeño, sí. Entonces, que eso me vino muy bien luego para jugar al rugby, porque yo tenía que correr, porque los malos cuando terminaban, yo salía cingando, a la menor que veía a 10 metros salía cagando leches. Y eso, y trípodes, que es un poco ordinario, no te lo voy a contar. Vale, pues vamos a dejarlo ahí, pero quiero que me digas si es verdad o es mentira. Sí, no hace falta que digas más. ¿Te has dado cuenta? Sí. Si tu nombre real es Antonio Cayetano Francisco de Sales Fernández Resines. Joder. ¿O es un invento de Wikipedia? Que no, a ver, o sea, yo en mi carnet tengo Antonio Fernández Resines, pero esto hay que explicarlo porque la gente que oye este programa no tiene estudios suficientes. No, que es broma. Esto antes era muy normal en determinadas familias que te ponían a continuación del nombre que ibas a usar tú toda la vida, o sea, Antonio, en mi caso, te ponían el nombre del santo del día en el que habías nacido, que yo nací el 7 de agosto y era San Cayetano, es San Cayetano, y algunas familias tenían una cosa que se llamaba advocación. O sea, eran familias cristianas, católicas, que se ofrecían a determinado tipo de advocación, por ejemplo. Y en mi casa, en mi familia, era San Francisco de Sales. Pero hay otros que se llaman Antonio Manuel, porque era San Manuel el día en que nacieron, María de los Remedios. Sí, pero vamos, que yo lo que digo es que Antonio Cayetano Francisco de Sales te vincula con la casa Windsor, pero claramente. Bueno, con una rama. Bueno, vámonos a un faro. Dime, ¿con quién te gustaría estar? O solo, acompañado, encontrarte, reencontrarte. ¿Pero cuándo ahora? Sí, o sea, sí, llévame metafóricamente, claro. Ah, claro, metafóricamente. Sí, dime, pues eso, ¿con quién te gustaría encontrarte o reencontrarte en ese faro? No, es que no puedes elegir. Con gente que ya no esté. Sí, por ejemplo. ¿Y qué canción pondrías para ese encuentro? Eso ya es más complicado. Pero bueno, por ejemplo, yo, cuando la estaba ya palmando de verdad, pero palmando, o sea, que yo ya veía que aquello, o sea, me estaba ya... Yo les mandé una carta a mis padres y quedé con ellos. Hubiese sido bonito. Y algún amigo también que se ha muerto y tal. Bueno, pero desgraciadamente sospecho que es muy complicado. Y si tuviese que estar con alguien, yo estaría con mi mujer. ¿Pero qué les decías en la carta? A Amalia, ¿no? Sí, madre, se llama Amalia. Se llama Amalia. Pues nada, queridos padres, que voy para allá. Era un poquito más poético, pero no es el momento ahora para que no se emocionen los oyentes. Esto era, pues, esperarme que esté a punto de ir para allá y tal. Pero todo eso te lo juro que era absolutamente real. Y no, en ese momento no lo estaba pasando mal. Debía ser un momento que estaba yo ya muy mal y que algo te debe funcionar la cabeza y dices, esto se ha acabado. Entonces vamos a despedirnos. Y volviendo a Los Serranos, no al sueño, les pedí también a los médicos, que eso es verdad porque se acuerdan los tíos, les pedí que me pegasen un tiro, porque ya no podía más. Hubo un momento que me quité el tubo de la traqueotomía, entonces no respiraba. Y les dije, pegarme un tiro y tal. Y me dijo un tío, dice, pero ¿cómo te va a pegar? Les dije además muy fino, no os preocupéis, que ya he hablado con mi señora y el notario nos va a exculpar absolutamente, he firmado que es a petición mía y tal. Y me decía el médico, pero que es igual, que es eutanasia, que eso no vale, coño, o sea, que si te mato, te he matado y ya está, se acabó. Y me dijo el tío, que luego igual lo he magnificado, pero me dijo el tío, pero con lo que nos hemos reído contigo, ¿cómo cojones te vas a morir tú ahora? Y algo pasó ahí. Se me olvidó ya lo de mis padres, lo de no sé qué, lo del cielo y esas cosas. Ya, por supuesto, iba al cielo. Sin embargo, recuerdas perfectamente la frase de ese médico, con lo que nos hemos reído contigo, ¿cómo te vas a ir ahora? Y creo que eso es verdad.
O sea, que sí lo dijo el tío. Sí. O sea, yo debía estar ya mejor. Y entonces me acuerdo por eso. ¿Y tú has tenido oportunidad de dar las gracias a esos Sí, médicos hombre, que te cuidaron durante ese tiempo? Voy ¿no? a todos los congresos que me llaman, claro. Porque soy consciente que sin ellos yo no estaba aquí. Vamos, es más, hice un día el ridículo, que tengo cierta tendencia. Habíamos ido a comer, ya me había recuperado, ya habíamos ido a comer, y apareció el tío que me dijo justo antes de, cuando ya me recuperé y ya podía estar sentado y todo eso, dije, pero ¿tan mal he estado, doctor? Y tal, y me dice, bueno, tan mal. Vamos, entre un 97, un 98% de posibilidades. Digo, de haberla palmado. Me dice, coño. Y a ese me lo encontré unos meses después, que él salía de comer con unos amigos y yo también, de otro sitio distinto, y joder, me salió el alma, le di un abrazo, claro, los que iban con él, que también eran médicos, dije, este tío está normal porque abraza a este señor y tal. Y era una forma de decirle que es que, o sea, la cantidad de gente que pudo morir con el COVID, o sea, murieron muchísimos, desgraciadamente, pero la cantidad, si no hubiese la gente esta no hubiese estado preparada y hubiese aprendido a base de palmarla a ellos también, que la gente tampoco habla de eso, bueno, pues estaríamos hablando de muchos miles de personas que, y claro, y hay otro refrán, lo del interés, es de bien nacido ser agradecido. Sí. Vamos a poner de salida la música de La Buena Estrella. Para que vaya yo con una depresión a casa de No, porque también es tener buena estrella, ¿no? Sí, yo he tenido buena estrella, sí, efectivamente, sí. Sí, así que vamos a imaginarte en este faro, vamos a poner este médico y a esa frase que te dijo, con lo que nos has hecho reír, ¿cómo te vas a ir ahora? Te vas a encontrar con tus padres. Y como citabas también a tu mujer que está en el faro, que es una imagen pero muy bonita. No la ha palmado, ¿eh? No, ya lo sé. Porque seguro que me llama luego, pero ¿por qué tienes que la ha palmado? Sí, ni el médico. El médico Tampoco. El médico creo que no sé si se ha debido jubilar, sí, me han pasado 2 años. Bueno, Antonio Resines, con lo que nos hemos reído contigo, muchas gracias yo contigo, por este rato. No es el caso, no debe ser así. No, muchas gracias a ti, un placer. Buenas noches.